Bueno, nuevamente les saludo, buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué bueno es podernos reunir nuevamente. Y pues vamos a iniciar, ¿no? ¿Verdad? El Señor ha permitido una enseñanza para hoy y quiero que todos podamos estar muy atentos a esta enseñanza. Hemos venido manejando en este mes una serie. No sé, las personas que están muy atentas a los devocionales, a las prédicas que se han venido exponiendo en este lugar, hemos estado hablando acerca de un tema muy importante. ¿Alguien tal vez lo recuerda? Hemos estado hablando acerca de la madurez, ¿cierto? Lo importante que es la madurez para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que esta enseñanza que hoy tengo preparada para ustedes, hoy el Señor preparó para ustedes, la he llamado sin madurez no hay sabiduría. Y voy a estar leyendo algunos versículos de la palabra. Vamos a estar trabajando en 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 3, vamos a estar leyendo mucho. La tarea es que ustedes también puedan complementar con esas lecturas en sus casas, porque sé que el Señor a cada uno de ustedes le da una revelación diferente a la que me puede dar a mí. Por eso es que es importante que nosotros también en casa estudiemos y podamos profundizar aún más esta enseñanza. Vamos a iniciar con el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Voy a leerlo en la traducción Reina Valera. Dice la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no se preocupen que esa es otra versión. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Bueno, en esta carta inicia Pablo diciendo algo muy importante, ¿no? Dice que, sin embargo, él habla sabiduría entre las personas que han alcanzado madurez. Es importante que nosotros sepamos que cuando no tenemos la madurez espiritual necesaria, habrán ciertas palabras que no estaremos dispuestos, no tendremos la capacidad de poderlas comprender, porque se requiere de poder tener esta madurez en nuestras vidas. Y Pablo aquí en este versículo de Corintios lo deja muy claro. Él está aquí hablando a la iglesia de Corintios y les deja muy claro que solamente entre personas que han alcanzado madurez se habla sabiduría. También les deja muy claro que no está hablando de sabiduría humana. Él está hablando de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría humana impacta, la sabiduría humana nos puede sorprender en muchas ocasiones. También hay personas que siendo cristianos tienen mucha sabiduría de Dios. Pero en este pasaje nos damos cuenta de que las personas, los principales del siglo de que Pablo está hablando, son precisamente esas personas que estaban completamente capacitadas en asuntos religiosos, que no pudieron obtener sabiduría. Por lo tanto, dice en el versículo 8, que como esos príncipes ninguno conoció esa sabiduría, optaron por crucificar al Señor. Entonces vemos cómo la sabiduría tiene que ser muy bien llevada, ¿no? Porque puede que tengamos muchos conocimientos acerca del Señor, pero si esa sabiduría no está enfocada en Cristo, si esa sabiduría no la sabemos llevar, podemos cometer muchos errores y podemos desconocer lo que Dios nos trata de enseñar. Ahora vamos a ver quién era Pablo, ¿verdad? Ustedes saben que Pablo, hemos estado estudiando mucho acerca de Pablo,
los de Café con Cristo hemos estado estudiando todas aquellas cartas y pues conocemos que Pablo era una persona muy instruida. Pablo fue un hombre con una sólida formación. Él tenía una formación en teología, en filosofía, en muchos asuntos jurídicos. Además, Pablo hablaba varios idiomas en su tiempo. Dice la palabra, dice en los estudios que él hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Había sido educado por un hombre llamado Gamaliel. Este hombre llamado Gamaliel pertenecía a un grupo que se llama el Sanedrín. Y ustedes saben qué era el Sanedrín. De ese tiempo dice que era el Consejo Nacional Religioso de los Judíos. O sea, imagínense quién había educado a Pablo. Tenía una sabiduría extraordinaria en ciertos asuntos. Pero ahora vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, lo que Pablo dice. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, al que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Pablo, a pesar de todo lo que les dije al inicio, ¿verdad? Que él tenía bastantes conocimientos, bastantes estudios, se acercó a estos corintios y les dice que a pesar de todo eso, él no se valió de su conocimiento y de su sabiduría, sino que aplicó a total sencillez. Dice en el versículo 4 que su mensaje y su predicación fueron muy sencillos. En lugar de hacer discursos ingeniosos y persuasivos, solamente confió en el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? A pesar de tener tanta sabiduría, este hombre se hizo humilde, se hizo débil, supo conocer la necesidad que tenía esa iglesia. A pesar de que Pablo ya les había estado instruyendo, ya les había compartido acerca de Cristo, él pudo conocer esta situación que estaban pasando los corintios. Y pudo tener la sabiduría y aplicarla en su vida para saber cómo hablarles a cada uno de ellos. Él les dirigió este mensaje para que ellos pudieran comprender que necesitaban avanzar, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 6 del mismo pasaje. Ya lo leí inicialmente en otra versión, pero lo vamos a leer en esta. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pues Pablo era tan sabio que él supo saber la necesidad de las personas. Nos habla a nosotros esto en nuestra manera de expresarnos hacia los demás. Todos ustedes son llamados, todos ustedes están aquí es porque Dios les escogió y les puso en su corazón el estar aquí para ser colaboradores de su obra. También para crecer en madurez. Claro, porque es cierto que Pablo optó por hacerse muy sencillo, por hacerse humilde, para darse a entender de aquellas personas, conoció esa falencia que había en la iglesia, pero también les estaba diciendo en el versículo 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo sabiduría. Tuvo la sabiduría de saber. Pero para poder saber cómo está cada persona con la que él estaba hablando, necesitó de conocer los problemas que tenían. Por eso es la importancia de que nosotros trabajemos con las personas.
que nosotros podamos conocer, no para enterarnos porque queremos saber todo lo que le pasa al mundo, no. Queremos conocer qué necesidad y en qué estado de madurez va cada persona para así mismo nosotros poderles llevar el mensaje y colaborar en su crecimiento, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo, muy sabio, a pesar de tener toda esa sabiduría, logró comprender la necesidad que estaba pasando esta iglesia. Pablo ve esta situación y vio que ellos no eran capaces de comprender. Pero ahora vamos a ponernos en la posición de la iglesia, ¿verdad? Llegó, él envió esta carta porque vio que esta iglesia estaba estancada. Porque cuando él llegó a darles un mensaje mucho mejor, mucho más elevado de lo que él ya les había enseñado. Pero resulta que cuando encontró esta situación, pues él dijo, no, estas personas no están preparadas, cambio mi mensaje, y mire lo que les dice en 1 Corintios 2:14. Al ver esta situación, dijo Pablo: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no lo pueden entender, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Pablo no llegó a un lugar de inconversos. Pablo llegó a una iglesia que él había fundado, y al ver esta situación, pues él les dijo eso, ¿no? Los que no son espirituales no pueden entender. Y estos eran hijos de Dios, habían sido instruidos, pero vio que definitivamente, a pesar de ser hijos, a pesar de haberles enseñado, aún no eran seres espirituales, sino que seguían siendo personas común y corriente que van y se nutren, escuchan la palabra, pero realmente no la habían puesto en práctica en sus vidas. Entonces estaban estancados allí, y tuvo que llegar Pablo y decirles: la palabra se le expresa a personas espirituales, porque la palabra se debe discernir en nuestro espíritu. Por eso muchas veces podemos ver en nuestro diario vivir personas que se exponen, que escuchan, que hacen cantidad de cosas, pero realmente no vemos el fruto en sus vidas, porque se han quedado estancadas, porque no han podido experimentar ese nuevo nacimiento que se requiere para poder entender los asuntos del Padre. Y dice algo aquí, que todas las cosas les parecían ridículas, todas las cosas de la palabra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han sentado de pronto a hablar con una persona acerca del Señor, a compartirles la palabra, y esas personas argumentan todo? A mí me pasa muy seguido. Y uno les está enseñando: mire, el Señor quiere que perdonemos, el Señor quiere que tengamos una conducta diferente a la de la humanidad, pero las personas siempre tienen argumentos para decir: no, es que yo no lo perdono porque usted no se imagina lo que me hizo, o yo no puedo ser así porque es que yo nací así, a mí nadie me cambia. ¿Quién dijo que yo voy a cambiar? La gente no cree que hay un Cristo que al llegar a la vida de una persona y al empezar a transformar ese espíritu, las personas pueden cambiar. Eso es una realidad. ¿Ustedes lo creen? Pero hay personas que no lo creen. Hay personas que, no, eso es muy difícil. El poder vivir una vida plena, dice la palabra que el Señor nos ha dado todo para que nosotros, en su plenitud, para que estemos tranquilos, que por nada estemos afanosos, que sean todas nuestras peticiones puestas delante de Él. Eso lo dice su palabra. Pero ¿cómo estamos actuando nosotros ante una situación difícil? ¿Estamos creyendo en la palabra o estamos, tal vez nosotros no decimos lo que Pablo dice acá, que es algo ridículo, pero con nuestras acciones muchas veces nosotros estamos menospreciando lo que el Señor nos ha dicho? Y andamos en angustia, y andamos en deuda, y andamos preocupados por nuestras finanzas, por nuestras familias. A todos nos pasa. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a alcanzar esa madurez para que realmente yo pueda vivir esa palabra, porque de lo contrario pues vamos a estar como los corintios, ¿verdad? Esa iglesia, aunque tenía, si ustedes han leído este libro, ustedes saben que esa iglesia tenía dones espirituales.
fue una iglesia a la que el Señor le permitió tener bastantes dones espirituales. Hablaban en lenguas, hacían milagros de sanidad, tenían todo eso, pero miren la situación en la que Pablo los encontró, por eso él tuvo que decirles estas verdades. Vamos a seguir en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Tuvo que cambiar el alimento que les llevaba. Les llevaba una super bandeja paisa a estos corintios, pero al ver esa situación la tuvo que sacar del menú y cambiarla nuevamente por leche. Iglesia, que eso no nos pase a nosotros. Ustedes saben que físicamente el ser humano nace y su alimento necesario es la leche. Pero ¿qué pasa si un bebé después de 6, 7 meses, 1 año, solamente se le sigue dando leche? Y 2 años, si llega a los 2 años, leche y leche. ¿Ustedes creen que físicamente esa persona va a poderse desarrollar? ¿Verdad que no? Se va a estancar su crecimiento y no va a poder crecer. Lo mismo pasa con nosotros. Claro, la palabra también en Pedro nos dice que anhelemos como a niños la leche espiritual, pero eso requiere un tiempo. Después de algún tiempo nosotros ya no podemos estar con esas primeras enseñanzas que se nos han entregado, necesitamos avanzar, pero si nos estancamos no vamos a tener crecimiento. Por eso vemos como muchas personas, después de mucho tiempo de haber estado en una congregación, un día deciden, no va más. ¿Por qué? Porque se desnutrieron hasta el punto que su espíritu vuelve y muere. Y ya no les interesa porque no pudieron comprender y no pudieron obtener sabiduría. ¿Verdad? Porque sin madurez no hay sabiduría. Entonces, volvemos aquí a la palabra. Vamos a leer más adelante en el versículo 3 de ese mismo capítulo, cuáles fueron las condiciones que Pablo encontró para que él decidiera hablarles de esta forma. En el versículo 3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como gente de este mundo? Aquí vemos una de las características que él encontró. Dice que vivían en celos, en pleitos y en contienda. Algo que no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Eso ya no existe en nuestra vida, pero en esta iglesia habían celos, habían peleas. Ellos estaban tan centrados en ese tipo de cosas que por estar llenos de amargura, llenos de peleas y de disensiones, no habían podido crecer en la parte espiritual. En el verso 4 dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Aquí encontramos una discusión que esta iglesia estaba teniendo y era por sus líderes espirituales. Algunos decían que eran de Pablo, de su líder que les había enseñado. Otros estaban diciendo que no, que ellos no eran de Pablo, que ellos eran de Apolos. Y así estaban envueltos en una discusión sin sentido que les había estancado. No les había permitido crecer en su espiritualidad por estar defendiendo líderes de su tiempo. Y Pablo les dice, ¿acaso no actúa así la gente del mundo?
¿Ustedes han visto a la gente afuera cómo se pelean por líderes que gobiernan un país? ¿Ustedes recuerdan cada vez que hay elecciones, cómo la gente discute, cómo pelean? Yo me voy por fulanito, yo me voy por sultanito, y siempre hay discusión y siempre hay discordia por líderes que gobiernan el mundo, que gobiernan, bueno, aparentemente el mundo, ¿no? Porque el mundo lo gobierna Dios, un sistema. Pero a pesar de eso, la gente de afuera se discute, pelea. Y resulta que esa situación se estaba presentando allí en la congregación. La gente estaba discutiendo por ese tipo de temas que no tienen relevancia delante de Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 3, 5, Pablo les dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Amén. Aquí les dejó muy claro que no importaba, sencillamente somos colaboradores de Dios. Algunos tenemos unas gracias diferentes, exponemos la palabra de Dios de manera diferente porque el Señor no lo permite así, pero no somos nadie. El único que da crecimiento es Dios. Pero también eso depende de nuestra disciplina. Porque si nosotros no tenemos disciplinas en nuestra área espiritual, por más que nos digan, por más que planten semillas, que se rieguen, la semilla no va a crecer porque el crecimiento viene directamente de Dios. Es importante que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre para que nosotros crezcamos en conocimiento. Y volviendo a esta iglesia, pues podemos ver que ellos habían puesto fundamentos diferentes. Estaban enfocados en quién tenía más autoridad, quién lo hacía mejor, y se habían desenfocado de lo importante que es Cristo. Habían puesto un fundamento en cosas, en personas. Tal vez su fe estaba en esas personas, por eso las defendían tanto. Y aún Pablo, con toda su sabiduría, les dijo: no soy nadie, es Dios el que pone la semilla en sus corazones. Por lo tanto, no tiene por qué haber ese tipo de conflictos en la iglesia del Señor. Y esto pasó porque cambiaron su fundamento, porque en vez de tener la fe en Cristo, pusieron la fe en personas que, aunque tenían sabiduría de Dios, eran sencillamente seres humanos. Por eso nosotros debemos de aprender a confiar solamente en el Señor. 1 Corintios capítulo 3, verso 11, 10 y 11. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto que el que ya tenemos, que es Jesucristo. Aquí vuelve y les dice, ¿en dónde están sus fundamentos? Pablo les dio una enseñanza, pero ellos necesitaban construir bajo esa enseñanza que es Cristo. Pero ellos querían seguir construyendo, seguir creciendo con otros fundamentos, poniendo su fe en ellos como seres que Dios había puesto en la congregación. Por eso, como iglesia, también debemos de tener muy claro que nuestro fundamento es Cristo. Lamentablemente, en la iglesia del Señor Jesucristo, no estoy hablando de la iglesia que está aquí reunida, sino la iglesia a nivel mundial, ha puesto su fundamento en diferentes cosas. Usted puede llegar a una iglesia donde le van a decir: no, es que si usted no se bautiza, no puede recibir
la palabra de Dios. O si usted no se le revela el don de lenguas, usted no es digno de la palabra de Dios. O si usted no guarda el sábado, pues usted no está cumpliendo, ¿no? Llenos de requisitos y de fundamentos que no tienen nada que ver con lo que es el verdadero fundamento, que es Cristo. Y todos estos fundamentos desplazan a Cristo. Este tipo de cosas detienen el avance de la sabiduría espiritual que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en quién está fundamentada nuestra fe. Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser, ayúdenme, hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Amados, nuestro fundamento es Cristo. Y allí es donde nosotros debemos estar creciendo y estar enfocados. Todos estos fundamentos de los que aquí en la palabra nos describe algunos, sencillamente tal vez hicieron parte de nuestra primera enseñanza, pero hoy nosotros ya no podemos estar en ese tipo de fundamentos. Tenemos un fundamento y es Cristo, y sobre él nosotros debemos edificar nuestra vida, porque de no ser así, lamentablemente podemos volvernos a encontrar en esa condición por la cual Pablo tuvo que cambiar su mensaje a aquella iglesia que no tenía madurez. Aquella iglesia que a pesar de estar allí trabajando en el Señor, había perdido su enfoque y estaba trabajando por fundamentos que no tenían nada que ver con lo que es la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Aquí Pablo también hace una exhortación. Inicia diciéndoles: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. No son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo como un bebé y no sabe hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, esta exhortación Pablo se las da a esta iglesia y les dice: ustedes hace rato que son creyentes y ya deberían de estar enseñando a otros. Pero esta iglesia siguió estancada y tuvo Pablo necesidad de volverles a enseñar. Claro, está bien, ¿no? Porque el Señor siempre está ahí al cuidado de cada uno de nosotros. Y el Señor sabe lo que nosotros necesitamos y Él vuelve y nos encamina. Y Dios usó a Pablo en esta situación para que les hablara. Y a pesar de todo les dice: necesitamos avanzar, necesitamos que ustedes enseñen. No podían seguir consumiendo leche. Necesitaban del alimento sólido que solamente lo pueden consumir las personas que tienen madurez. Amados, en nuestra congregación hay hombres y mujeres que se han capacitado grandemente, que tienen mucha sabiduría, pero también tienen una sabiduría de Dios que se quiere exponer a cada uno de ustedes para que ustedes también puedan avanzar. Pero se requiere de que ustedes tengan la madurez
suficiente para que ustedes lo puedan entender. Porque muchas veces podemos llegar aquí, es que yo no entendí, es que la palabra no la puedo comprender, no sé. ¿Qué será? ¿Será que la palabra del Señor no está bien? ¿O será que es mi corazón que realmente todavía no tiene la madurez necesaria para poder obtener la sabiduría que Dios ha entregado? ¿Ustedes qué creen que pueda estar pasando en esta situación? Nuestro corazón, ¿verdad? Necesitamos crecer, necesitamos tener esa madurez en todos los asuntos, para que ya nuestra fe esté fundamentada simplemente en Cristo, para que entendamos que cada una de las personas que nos esforzamos, que aprendemos para enseñar, es porque el Señor nos ha puesto eso en nuestro corazón, porque tenemos un llamado que también tienen cada uno de ustedes. Y necesitamos que ustedes sumen, que ustedes también sean colaboradores, porque eso no se trata de 4 o 5. Somos una iglesia y hay un mundo grande. En sus casas, en sus barrios, en sus colegios, universidades, en todo lugar donde ustedes están hay necesidades, ¿o no? Ustedes ven problemas por todo lugar. ¿Y qué se necesita? Que haya personas con un fundamento en Cristo que pueda hablar la palabra, que pueda con total sabiduría poder comprender la situación de esa persona y saber qué palabra le puede edificar. Pero para eso se necesita que la gente que sí está, como estaban los corintios, pueda tener ese crecimiento en su espíritu y esa madurez. Segunda de Corintios capítulo 3, 21. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece, ¿cómo? A ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, ya sea Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo le pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a... ¿Dónde está ahí? Ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Con esto quiero concluir, y aquí creo que la palabra ha hablado más que lo que yo haya podido decir. No tenemos por qué estar preocupados en seguir a un líder humano, ni en nuestra vida social, ni tampoco en el área espiritual, porque todo le pertenece a Dios y Él nos lo ha entregado a nosotros. Todo lo tenemos, todo nos pertenece. Necesitamos apropiarnos de eso, necesitamos entender lo que se nos ha otorgado, necesitamos crecer y necesitamos que cada vez que el Señor nos hable a través de nuestras autoridades, podríamos decirlo, podamos comprender que no somos o no son ellos, es Dios a través de ellos. Que Dios utiliza personas, seres humanos, con muchas debilidades, con muchas falencias, pero para exaltar su nombre, para que sea Él el que es exaltado. Ustedes no se pueden imaginar cuántas cargas tiene uno en la vida, pero uno ha aprendido a que no es uno, a que es el Señor, a que si yo estoy aquí no es porque yo tenga una vida chévere ni tenga ninguna dificultad. No, hay muchas dificultades en mi vida, pero he aprendido que esas dificultades no pueden hacer que mengue Cristo en mí. Cuando yo estoy aquí parada, no soy yo, porque créanme que si fuera yo estaría afuera, tal vez llorando, no queriendo hacer nada, porque la vida no es fácil. Pero no soy yo, es Cristo. Cuando ustedes ven aquí a cada uno de los que nos paramos acá a poderles expresar un mensaje, no somos nosotros, tenemos una vida igual que ustedes, con muchos conflictos, con la diferencia de que tenemos un fundamento que es Cristo, y que ese fundamento es el que nos levanta, que ese fundamento es el que nos tiene aquí expresando lo que puede hacer Cristo en nosotros, expresando que a pesar de que nuestra vida sea difícil, nosotros estamos aquí es por Él, no por lo que nosotros vivamos. Así que, hermanos, avancemos hacia esa madurez,
Permitamos que sea el Señor el que haga crecer esa semilla. Claro, todos colaboramos, pero es Dios el que da el crecimiento. Y eso también depende de nosotros, porque a pesar de que Cristo está en cada uno de nosotros, son ustedes los que hacen que esa disciplina y que todo lo que el Señor ha entregado pueda crecer. Quiero volverme un poquito. Hebreos 5:14. Dice que el alimento sólido es para los que son maduros. Pónganle atención a esto. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que a fuerza de práctica. ¿Y cuál práctica se requiere como hijos de Dios? La palabra de Dios. Es lo único que nos hace a nosotros diferentes. Así que, hermanos, yo les invito para que reflexionemos acerca de nuestra vida en el Señor, para que crezcamos, que entendamos que la vida tal vez afuera es difícil, pero que lo que nos levanta es Cristo y que nuestro fundamento debe estar en Él. Les invito para que puedan cerrar sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por eso que nos ha enseñado y por lo que nos ha impartido en esta mañana. Padre, gracias, amado Señor, por lo que tú, Señor, has depositado en nuestros espíritus en esta mañana. Dios, hoy he servido nuevamente como esa colaboradora tuya, Señor, para expresar tu palabra, Señor. Pero también está aquí tu iglesia, Señor, tus hijos, Señor, aquellos que tú compraste a precio de sangre, Señor, para que tú, Señor, seas permitiéndole a ellos, Señor, poder tener ese avance, Señor. Para que ellos puedan crecer, Señor, en su vida espiritual, Señor, y puedan recibir esa sabiduría que solamente tú nos puedes entregar. Padre, ya no queremos ser esos niños, Señor, fluctuantes, Señor, que son llevados por cualquier doctrina, Señor. Padre, queremos ser esos hijos entendidos, Dios. Padre, esos hijos que entienden el llamado, Señor, esos hijos que entienden el propósito, Señor, y que a pesar de las dificultades, Señor, saben que tienen un fundamento firme que es Cristo, Señor. Padre, que nuestro cimiento es Cristo y por eso nosotros debemos edificar sobre Él. No podemos estar buscando, Señor, solución a fundamentos que no tienen nada que ver con tu palabra, Señor. El único, Señor, que entregó su vida por nosotros fue Cristo. Por lo tanto, a Él, Señor, nos debemos. Padre, yo oro, Señor, para que seas tú poniendo la fuerza en cada uno de ellos, Señor. Porque sabemos que eso no proviene de nuestra fuerza humana, Señor. Porque si seguimos siendo hombres naturales es difícil, Señor. Padre, que hoy, Señor, ellos puedan experimentar ese nuevo nacimiento, Señor. Aquellas personas que aún tienen dificultades, Señor, con estas tipo de enseñanzas, Dios, que seas tú dándoles la sabiduría, Señor. Y que a partir de ese momento, Señor, haya un deseo en sus corazones, Dios, de poder avanzar, de poder crecer, de salir, Señor, de ese estancamiento, Señor, donde tal vez han estado, Señor, pero estamos aquí contigo, Señor, y el poder, Señor, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo, Señor, que habita en nuestros espíritus y tiene poder para levantarnos, Señor. Padre, gracias, amado Señor, por lo que tú nos permites vivir, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre. Queremos, Señor, decirte lo que somos y lo que hacemos es para ti, Señor. Entendemos que nos has creado, Señor, con propósito, Señor, y queremos seguir creciendo, Señor. Queremos seguir avanzando, Padre, porque no queremos, Señor, que poder estar estancados como aquella iglesia, Dios. Queremos, Señor, ser la iglesia que cambia vidas, Señor. Esa iglesia, Señor, que la gente quiere, Señor. No porque nos vean a nosotros, Señor, somos seres humanos, Dios. Porque ven en nosotros a Cristo. Porque ven a nosotros, Señor, a Cristo, Dios. Eso es lo único que queremos mostrar, Señor. A Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Te damos a ti, Señor. Y si usted está agradecido con el Señor, le invito para que le pueda dar una
ofrenda de aplausos.